Vamos a comenzar con la prédica de hoy. La titulé El mundo adoptando a nuestros hijos. El mundo adoptando a nuestros hijos. Y esta es una prédica, este es el regalo que yo quiero darle a nuestros hijos el día de hoy. El mejor regalo que pueden tener es la palabra de Dios y que sea dirigida a nosotros como padres, como abuelos, como gente responsable, ¿no? De almas, de vidas. El mundo adoptando a nuestros hijos. Si el mundo, uno dice, ay, el mundo, ¿qué es el mundo, no? La palabra dice bien claro que el mundo está gobernado por Satanás y su séquito de demonios. ¿Usted lo sabía eso? 2 Corintios 4:4, en la traducción viviente dice, 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. También en 1 Juan 5:9, ahora en la Reina Valera actualizada, 1 Juan 5:19, dice la palabra bien claramente, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, usted sabía estos pasajes, ¿no? En donde la palabra de Dios nos dice claramente, sin lugar a ninguna duda, de que este mundo en donde vivimos, ya nosotros no pertenecemos a ese mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque el mundo está gobernado por Satanás, como acabamos de citar. Si no lo sabía, anote y apunte estas citas, porque ¿sabe qué? Cuando tenemos una lucha, cuando en cualquier guerra que nosotros enfrentemos, lo peor que podemos hacer es no saber quién es el enemigo. Es lo peor que podemos hacer. Pregúntele a cualquier militar, no sé si lo estará escuchando nuestro hermano Guillermo, que es militar, y él no me va a dejar mentir. Lo peor que puede hacer uno es no saber quién es su enemigo. Y nosotros como cristianos luchamos la batalla espiritual diariamente, la buena batalla de la fe, le dice la palabra. Y somos más que vencedores en ella, debemos de serlos, porque tenemos a uno que es mucho más grande y poderoso que el que está en el mundo, Satanás. Satanás así nos dice bien claramente que él quiere destruir, matar, asesinar nuestras vidas en la eternidad. Quiere tirarnos junto a lo donde él sabe que él va a ir, al infierno. Y para ello ha creado Satanás una infinidad de tentaciones en este mundo. Esas tentaciones que él ha creado hacen que nuestros corazones se desvíen del corazón de Dios y deseen desde nuestra niñez las cosas que él nos propone en esta vida. El mundo entonces así quiere adoptarnos como sus hijos. Ahora, si usted es padre y si usted es cristiano, si usted ya ha creído en el nombre de Jesús como su único Señor y Salvador, entonces a usted le ha delegado esa responsabilidad de guardar por las almas de su esposa y de su familia, varón, y de la esposa de sus hijos. El mundo quiere adoptar a nuestros hijos y Dios nos encargó a nosotros, a los padres, para protegerlos de este mal. Somos y debemos ser esa única barrera de contención para nuestros hijos. Así nos los manda el Señor. Y si usted como padre no está enseñándoles a conocer a Dios, formándolos para esta lucha espiritual que diariamente vivimos todos los cristianos, el mundo terminará tarde que temprano adoptando a sus hijos. Perdóneme que lo diga así, pero es la verdad. Son tremendas palabras, pero son parte de esa realidad que la misma palabra de Dios, la Biblia, nos advierte. Entonces, podemos comenzar nosotros definiendo la palabra adopción. ¿Qué significa el mundo quiere adoptar a mis hijos? ¿Qué es adopción?
Vamos a ir al Código Civil. Miren, no soy abogado, tuve que hacer una pequeña investigación, pero me encontré con gratas sorpresas. Yo no sabía esto del Código Civil. Es muy parecido a la palabra de Dios. ¿Usted lo sabía? Claro, se queda corta, ¿no? Pero fíjense lo que dice que es la adopción. La adopción es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, el adoptante y el adoptado, de tal forma que genera los mismos deberes, derechos y obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. Eso es la adopción. La adopción, entonces, en este sentido, es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque establece derechos, deberes y obligaciones a ambas partes. Y recuérdelo, ambas partes. Entonces, ¿cuáles serán las obligaciones de los padres? Porque somos los responsables de los hijos. Según el Código Civil, los padres tenemos una serie de obligaciones hacia nuestros hijos, como cuidarlos, alimentarlos y educarlos. A ver, hijos, ¿están cumpliendo los padres con estos? Es lo básico, ¿verdad? Toda la gente lo sabe, no hace falta aprender o leer el Código Civil, ¿verdad que no? Es algo natural, lo sabemos los padres. Queremos el bien de nuestros hijos. Entre sus obligaciones, fíjense cómo dice el Código Civil, una de las cosas que me sorprendió, dice, no se encuentran comprar caprichos ni privilegios especiales. Fíjense, hijos, escuchen. En esos casos estaremos hablando de concesiones de los padres que se darán en función del comportamiento de los hijos o su colaboración en la vida familiar. ¿Se fijan? Yo no sabía que tenía contemplado esto. A pesar de su comportamiento, fíjense cómo también dice, a pesar de su comportamiento, siempre deben darle apoyo, cuidado, afecto, así como aplicar normas con el objetivo de que se conviertan en mejores personas. En cuanto a relaciones paterno-filiales, el Código Civil dice que los hijos no emancipados, o sea, los menores de edad, están bajo la potestad de los padres, le dicen. O sea, la patria potestad. Yo sé que algunos lo escuchamos, ¿no? La patria potestad. Y la patria potestad es siempre que ver en beneficio de ¿quién? De nuestros hijos. Siempre. De eso se trata. Los deberes u obligaciones de los padres hacia sus hijos son, miren, velar por ellos, acompañarles. Dice acompañarles, a mí eso me sorprendió. Alimentarles, proporcionarles una adecuada formación escolar y de aparte dice educarles y corregirles. Y dice corregirles moderadamente y cuando la situación lo requiera. Además, los progenitores tienen la obligación de representarlos y de administrar sus bienes. Y por último, siempre que los hijos tengan suficiente juicio y capacidad para tomar decisiones, se tendrá que tener en cuenta su opinión, o sea, en la capacidad que ellos tengan. Ni modo que a mi hijo de 5 años le diga, oye, ¿qué piensas? ¿Invertimos aquí? No, o sea, en la capacidad que tienen ellos. Ahí están entonces en líneas generales los deberes y las obligaciones de los padres. O que es lo mismo, la contraparte que es, los derechos de ¿quiénes? De los hijos. Ahora los hijos todos se pararon el cuello, ¿verdad? Yo tengo derecho. Según el Código Civil, ¿verdad? Pero, ¿y qué de los derechos de los padres, verdad? Ahí dicen, no, los padres vamos, ¿no? O que es lo mismo, las obligaciones de los hijos. Mucho se ha escrito en el ámbito del derecho de la familia sobre ¿qué? Los derechos de los hijos. Pero muy poco se habla de las obligaciones para con sus padres. Y el caso es que aunque las tienen, parecen ser bastante desconocidas en general. ¿Cuántos somos hijos? Todos somos hijos, ¿verdad? A ver, mírese el ombligo, ¿verdad? Que todos tienen ombligo, ¿verdad? Todos tenemos una madre, ¿entiende? No, pues yo ya peino canas, yo ya tengo barba, yo ya me casé, ya tuve hijos. ¿Y sus padres dejaron de ser padres? ¿Verdad que no? No. Pero fíjese, el Código Civil contempla todo eso. A mí me sorprendió la amplitud. El Código Civil establece que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Los separa de esa manera.
¿Qué significa esto? Es la obligación de los hijos a obedecer a los padres existe en tanto los hijos sean menores de edad y no estén emancipados. Porque la patria potestad dice que se extingue precisamente en la mayoría de edad o la emancipación. La obligación de respetar, fíjense que lo dividió, ¿ves? La obligación de respetar a los padres existe siempre, dice. Sea cual sea la edad del hijo. Miren, Tan es así que si incumple este deber, el hijo puede ser desheredado legalmente hablando. ¿Por qué? Por no cumplir su parte del trato, ¿verdad? El Código Civil establece que es justa causa que un padre pueda desheredar a un hijo por haberle maltratado de obra, injuriado gravemente de palabra. Esas son las causantes que puede un padre decir, no te heredo, no eres parte del beneficio de un hijo. Fíjense, hubo una sentencia en un tribunal superior donde se determinó que es también causa de desheredar el maltrato psicológico a uno de los padres, también así. El Código Civil establece que los hijos deben contribuir equitativamente según sus posibilidades al mantenimiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellas. Para los hijos grandes que trabajan, ¿verdad? No os hagáis. Pues el Código Civil lo dice, ¿verdad, padres? Ahora sí, ¿no? Tenemos la sartén en el mango, ¿verdad? Dice. Pues lo dice, a mí también me sorprendió que cubriera estos aspectos, la verdad. Claro, mientras los hijos vivan con los padres. Es un derecho de los padres, dice. Sea cual sea la edad de los hijos, en tanto permanezcan en el domicilio familiar. Así lo dice. Esa contribución puede ser monetaria o no. Bueno, etcétera, etcétera. La verdad me sorprende muchas cosas de este Código Civil. Este Código Civil no es el mexicano, pero el mexicano tomó mucho del europeo. Estoy leyendo el europeo, ¿no? Una parte del derecho familiar que me llamó la atención, miren. Al igual que los hijos, los padres tienen derecho a recibir de aquellos una pensión de alimentos, dice, en caso de necesidad. Porque el derecho de alimentos entre parientes no depende de la edad, sino de la necesidad. ¿Qué les parece eso que dice eso? Pues muy lógico, ¿verdad? No depende de la edad. No, padre, pues tú me alimentas, y el padre viejito ahí de 70 años trabajando para el hijo, ¿no? El hijo jugando en la Xbox. No, no es así. El derecho es ambas partes, no es por edad, sino por necesidad. El Código Civil señala que están obligados recíprocamente a darse alimentos entre sí los ascendientes y los descendientes. ¿Se dan cuenta? Así un padre que carezca de medios económicos tiene derecho a reclamar a su hijo una pensión de alimentos que cubra las necesidades de alimentación, vestido, alojamiento y asistencia médica. No os hagáis. Fíjense, está la verdad. El hijo puede elegir entre pagar al padre la pensión que se establezca o recibirlo o mantenerlo en su propia casa. Claro, el hijo puede estar batallando, ¿verdad? Ay, no tengo padre, pero vente a vivir a mi casa. Aquí vivimos en un techo, nos hacemos hormigas así, más nos apretamos un poco y salimos adelante. ¿Vieron? Los padres no tienen por qué soportar la convivencia en su domicilio con sus hijos mayores de edad. Yo cuando leí dije esto, ay, aleluya. No, no se crea. No se crea, no se crea. Pero híjole, yo no sabía que estaba tan detallado estas cosas en el Código Civil. Por más que estos no tengan medios propios de vida suficiente, dice. Pues pueden optar entre pasarles una pensión de alimentos o mantenerlos en su casa. O sea, no quiero que estés aquí porque te estás drogando, no, me estás causando mal, entonces mejor vete. Pero sí te voy a dar una pensión de alimentos allá donde estés. Eso, hasta eso contempla. Y los hijos pueden perder el derecho a percibir alimentos de sus padres por falta de relación manifiesta imputable principalmente a ellos. ¿Qué significa eso? Que si yo no atiendo a mis padres, nunca los visito, nunca veo, nunca me preocupo por ellos, no los atiendo. Y pues ya entonces pierdo mi derecho aún de percibir alimentos de mis padres. Por último, los padres también tenemos derecho a heredar a nuestros hijos. Eso es algo que
Es un derecho de los padres, fíjense. Sí, y la Biblia dice bien claro, ¿no? Que Dios nos heredó todas las cosas junto a Cristo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que a mí recién cuando estaba en la alabanza me tenía. Porque ya había preparado la prédica y me tenía eso y me decía, los hice herederos míos. Es un derecho mío. Y yo les di ese derecho a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué mérito hay en nosotros? Ninguno. Él hizo todo. Y nos entregó al único hijo que Él tiene, a nuestro Señor Jesús, para adoptarnos a su familia divina, celestial. Eso es la labor, eso es el entendimiento del cristiano. Pero miren, obviamente estos derechos y obligaciones son naturales. La mayoría de estos que acabo de mencionar no se exigen entre los padres y los hijos, ¿verdad que no? No, es natural, ¿verdad? Y nomás nosotros los padres los damos y aún queremos darle más. A veces las posibilidades nuestras no nos permiten. Pero nuestro deseo es querer darle mucho más que esto que está contemplado en un código civil. Nosotros nos autodemandamos como padres de darle lo mejor a nuestros hijos. Y nadie tiene nada que decirnos para decir, no, dale eso a tu hijo. Queremos darles más. En el caso de los hijos quizás no sea tan natural esta propensión, ¿verdad? De amar y dar a los padres, ¿no? En especial, mis hermanos, si crecen sin principios bíblicos. Se da cuenta que este código que acabo de leer tiene muchos principios bíblicos. Mucha gente habla de la Biblia sin saber que la Biblia ya lo mencionó. Pero vemos que muchos padres que somos cristianos no vemos por esta educación que tenemos que ejercer sobre nuestros hijos. Es un derecho y es una obligación, mis hermanos, entre la relación padre-hijo. Quizás sea una de las principales. Cuando son pequeños nuestros hijos, todavía cierta obediencia, pues no les queda de otra, dirían, ¿verdad? ¿A dónde vamos, verdad? Yo a mis hijos pequeños siempre digo, no, pues a mí, no, te vas entonces, te vas de la casa. Y hacen como que, ya me va a echar mi papá de mi casa. Y es así que yo me río de ellos, ¿verdad? Tenemos mucha influencia sobre ellos, pero cuando arrecia la adolescencia y ya se sienten grandes, entre comillas, comienzan los problemas. Pero comienzan los problemas porque las bases fundamentales del pensamiento de Dios no están en ellos. No conocen de Dios y no conocen de su amor. El mundo, mis hermanos, como acabamos de leer, tiene leyes civiles, familiares, como las que leí, muy buenas. La gran mayoría tienen su origen en los principios bíblicos, claro, fundamentales, y son buenos, como los leímos, son buenos, nos protegen. Pero el mundo también tiene reglas, usos y costumbres, pónganle, los cuales son contrarios a lo que piensa el Señor nuestro Dios. Estas máximas o principios fundamentales del mundo, que nosotros no somos ajenos a ellas, ya que vivimos y fuimos a la escuela, trabajamos ahora, todo lo hacemos en este mundo y no somos ajenos a este mundo. Yo les voy a resumir en 4 máximas que el mundo nos plantea y le plantea a sus hijos también. Nos influencian desde pequeña edad estas 4 máximas. A ver, chéquelo con usted mismo y después con sus hijos. ¿Cuánto los están influenciando estas 4 máximas? La primera es, confía en ti mismo. ¿Cuántas veces hablan los psicólogos, los gurúes de autoayuda, los libros de autoayuda, verdad? Yo antes cuando estaba joven agarraba uno. Ay, qué palabras. Y siempre era, confía en ti mismo. ¿Verdad que sí era eso? Confía en ti mismo. Tú puedes, tú tienes capacidad, etcétera, etcétera. La segunda es, muéstrate fuerte e inteligente. Nunca dejes ver a otros tus debilidades. Esa es una de las máximas del mundo. Aun si tienes que mentir o exagerar tus virtudes. Esto viene de muchos libros, pero yo recuerdo el libro del arte de la guerra, no sé si lo leyeron algunos. Ahí viene, nos habla exclusivamente de esto. Y ese libro es el libro número 1 que los políticos, los que nos gobiernan, leen, el arte de la guerra.
La tercera máxima del mundo que nos tienta y nos influencia es: confía en los poderosos, en los famosos, en los ricos. Ve su ejemplo y síguelos y pégateles. Porque si es rico y famoso, si tiene poder, pues se lo ha ganado merecidamente. Bien merecido lo tiene y tú deberías aprender de ellos. Y ahí están muchos biografías, millones de biografías de gente. Si es famoso, si sale en la TV, en el cine o ahora en las redes sociales, si tiene muchos seguidores, pues entonces esa persona es capaz de darnos buenos consejos. Por algo está ahí, por algo tiene 1 millón de seguidores. No, el fofo sí sabe, Si ese chavo, híjole, qué sabiduría, ¿no? Incluso tienen la capacidad de estas personas de hablar de temas científicos o médicos. ¿Lo vieron a ellos hablando de temas que... ¿Y tú qué estudiaste? No estudié nada, solamente imito a un superhéroe ahí en el cine. Ah, ¿sí? Y no, pero ya habla de la ciencia. Yo la otra vez les comentaba, ¿no? Que a uno de ellos estaba ahí, no, que el carbono, el CO2 va a destruir la tierra y no sé qué. Y un científico le preguntó, ¿sabes cuánto CO2 hay, cuánto dióxido de carbono hay en la tierra, en la atmósfera? Y el tipo se quedó, 0.03%. Más del 75% es nitrógeno, el otro es oxígeno y el 0.03 es dióxido de carbono. ¿Cómo crees que el dióxido de carbono va a influenciar tanto como tú dices? Y le cerró la boca el científico al gran actor y pseudocientífico. Esas son las gentes que nos influencian e influencian a sus hijos. Cheque sus redes sociales, cheque su celular de los hijos. Ay, no, es que tengo que respetar sus derechos del celular. Mis hijos saben que el celular, pues yo se los di, entonces yo tengo que saber y tengo que saber las claves. Ay, qué padre metiche. Lo hago por protección. Lo hago por protección porque yo sé quién gobierna este mundo. Fíjense, la máxima de las máximas. Esta la dejé aparte por eso. La cuarta, el fin justifica los medios. Esta es la máxima de las máximas, ¿verdad que sí? El famoso, hay que transar, ¿para qué? Dígalo, avanzar, todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque todos fuimos, mejor dicho, en pasado hablo, de esto. Hay que transar para avanzar. Yo le puedo comentar, toda mi vida se dedicó a eso. Hay que transar para avanzar. El fin justifica los medios. ¿Quién lo dijo? Maquiavelo. Pues es el libro El Príncipe, lo leyeron millones. Es uno de los libros más vendidos. Bueno, la Biblia le gana por mucho, claro. No importa qué métodos, este principio del mundo dice que no importa qué métodos o forma utilices para alcanzar el éxito, hazlo, no importa, porque las oportunidades son escasas. No dejes pasar el tren de la oportunidad, de la prosperidad, no lo dejes pasar. Por eso políticos de todos los tipos, de todos los colores e ideologías se pelean, se dan con las greñas, se agarran y de luego, ay, son amigos, nos juntamos para el progreso de México. Y después se vuelven a pelear, perros y gatos. Por eso la corrupción, mis hermanos, ¿no? En todos los ámbitos, empresarial, político, de barrio, de todo, ¿no? Porque si no acepta una persona el dinero sucio, por así llamarlo, no quiere decir que eres honesto, sino tonto e ingenuo, según el mundo. Y te vas a rezagar. Mira, el otro aceptó, mira, se compró un nuevo carro. Y ya se mudó a un barrio mejor. Y tú, por no aceptar, las esposas a veces nos dan siempre mejores consejos, pero a veces no. ¿Por qué no aceptaste eso? Estaríamos mejor. Era la bendición de Dios. Dios abrió una puerta. Justamente el lunes que me encontré con el pastor Toño Ortiz y me decía, porque le estaba pidiendo un consejo y me decía, no todas las puertas que se abren son voluntad de Dios. Me decía, me quedó aquí grabado. Ay, sí, gracias por el consejo. Me sirvió mucho. Fíjense, por eso
usted ve, ay, ¿por qué hay tanto narcotráfico en México? ¿Por qué tantos soldados del narcotráfico? ¿Por qué? Yo le dije que por mis negocios de antes, yo tenía que tratar con ellos, les pagaba una mordida mensual. Allá en Monterrey cuando vivía, a los Zetas y aquí a las 4 letras. Y venían y yo les pagaba, así directo. Algunos los trataba de evangelizar, les regalé Biblia, folleto de evangelismo. Y todos ellos murieron a los 20 y tantos años. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces siguen ahí sabiendo que? Y yo le pregunté a uno, ¿sabes que tú vas a morir y no vas a llegar ni a los 30? Así le dije. Él era el jefe de Plaza de los Zetas en Nuevo León, en el centro, tienen por barrios. Y en el centro donde tenía la bodega, él tenía 22 años. Y él me decía, yo prefiero vivir corto y tengo mujeres, tengo droga, tengo lo que sea y vivo y la disfruto mi vida y me muero antes que vivir como un tonto hasta los 70, 80 años, dice. Eso dijo, algo así. Y yo le dije, es muy triste, porque no conoces a Dios. Y bueno, ahí le tiré algunas cosas, en esa época no era tan adusto con la palabra, pero sí tenía lo básico y sí, le di. A las pocas semanas él murió, lo mataron, los propios Zetas. Y otro jefe vino. Y ese también, duró un año y tantitos y también murió. 20 y tantos años tenía él también. Fíjese, así es. Hay tantos hombres también y mujeres, ¿no? Que ahorita hay mucho, eso que se llama OnlyFans. ¿Conoce eso? OnlyFans. En donde ellos se desnudan, hacen poses sexys y cobran un dinero. Incluso gente famosa del cine, estrellas de cine, dijeron, órale, mi hija le va bien eso, yo también me tengo que meter en eso. Y había gente que se decía cristiana que estaba ahí. Yo le digo, dice, no, Dios abrió una puerta. Digo, no, pues se abrió una puerta, pues. Dicen que no lastiman a nadie y ganan dinero honradamente. El fin justifica los medios. Eso es lo que el mundo, la máxima de máximas del mundo. El mundo tiene estas reglas, usos y costumbres. Y estos son contrarios, totalmente contrarios al pensamiento de Dios. El Señor mismo nos los advierte a través de su palabra y nos los deja bien claro. Así lo expresa por medio del apóstol Pablo esta enemistad entre lo que denominamos el mundo o la doctrina o pensamiento de Dios. Vayamos juntos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 28. 1 de Corintios 1, 28. Lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así la palabra de Dios. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, dice esta traducción. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. En otra traducción dice, Dios prefirió que el mundo cree que no es importante. No, perdón, de vuelta. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. ¿Se lo entendió? Dios prefirió lo que el mundo dice que no es importante para destruir lo que el mundo cree que es importante. La manera de Dios de hacer las cosas en esta vida, mis hermanos, es contraria a lo que el mundo normalmente nos plantea. Lo que plantea el mundo dijimos que es confía en ti mismo. Dios lo cambia por confía en el único Dios vivo. Dios lo cambia y dice en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. No dice como un libro de autoayuda, no, créetela. Si te la crees, híjole, vámonos, te va a ir bien. No, dice bien claro, tengan fe en Dios, confíen en el único Dios vivo. En la traducción viviente dice, tengan fe en Dios, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar
por cualquier cosa, y si creen lo han recibido, será suya. Cuando estén orando, y aquí viene la clave de todo esto, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Esa es la parte que todos nos olvidamos, ¿verdad? Esta es la parte que hay poder de Dios, mis hermanos. Muchos se quedan en el 23 y 24, ¿verdad? ¡Ay, en el nombre decreto! Y ¡boom! Vamos a gritarlo. Pero cuando hablamos del versículo 25, que es donde se genera el poder de Dios, en el perdón, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas de Dios? Contrario a lo que el mundo dice. En todo lo que pasa en esta vida, el Señor siempre lo llevará al terreno de nuestro corazón, porque a Él le interesa nuestra alma que es eterna, más que cualquier éxito o cosa lograda en esta vida. Confiar en Dios es dejar de confiar en uno mismo. No se pueden confiar en dos cosas, usted lo sabe. Es dejar de confiar en mis capacidades, en mis razonamientos, en lo inteligente que yo soy, en que mi experiencia, esto siempre me funcionó. Y es darle ya el lugar, el único lugar que se merece Dios. Toda nuestra confianza. Salmos 37:5 nos dice bien claro, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. ¿Y quién hará? Dios. Él hará. El mundo también nos planteaba que muéstrate fuerte, inteligente, nunca dejes ver a otros tus debilidades. Dios lo cambia. Dios ha elegido lo necio del mundo, leímos, ¿verdad? Ha elegido lo necio, lo desprestigiado para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte del mundo, a los poderosos. 1 Corintios 1:26, palabra de Dios para todos. 1 Corintios 1:26, palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Dice, ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Eso es la manera de Dios. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. El que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El mundo también nos decía, confía en los hombres ricos, en los poderosos, ve sus ejemplos, síguelos, pégateles a él. Y algunos confiábamos en gente que ni tan rica ni tan poderosa era. Eso es más triste todavía, ¿verdad? Y lo triste es que esos eran mejor que Dios para nosotros. El Señor nos cambia esto y nos dice, Jeremías 17:5. Reina Valera dice, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor. Maldito el hombre que confía, ¿en quién? En el hombre. El que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Miren, siempre que confiamos en el hombre, ¿cómo dice el Señor? Que estamos malditos. Porque confiamos en algo que no es seguro, que puede traicionarnos, que no es fiel al 100%. Confiamos en algo que se va a morir. Confiamos en algo que no es eterno, que no es todopoderoso, que no es omnisciente, que no es omnipresente. Y le damos más gloria que al Padre. Eso es lo que somos. A veces
irracionalmente. No se puede entender, pero así somos muchas veces. El Señor siempre nos indica el camino de la bienaventuranza. No se queda ahí, maldito. No, en el versículo 7, unos versículos después dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor, que está en Jehová. O sea, en Él está nuestra confianza, en Él debe estar en la confianza. Y nosotros debemos de vivir de esa manera y enseñarle a nuestros hijos a vivir de esa manera. Y no me puedo saltear el versículo 8, ¿verdad? El Salmo 1. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extienden sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar frutos. Esa es la bendición de Dios, si confiamos en Él. Isaías 2:22. Isaías 2:22. En Dios habla hoy, dice así la palabra: dejen de confiar en el hombre. Dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro. Salmos 118:8. Salmos 118:8. El Señor nos dice este consejo: mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. O sea, por más poderoso que sea la persona. Tenía un amigo que era sobrino de una persona de las más millonarias de aquí en México. Ese señor tiene mucho dinero, es dueño de muchas empresas conocidas, quizás alguno trabaje en una de ellas, y él era el sobrino. Su papá también era miembro directivo de esa compañía. No, y ese chavo nunca trabajaba. Yo me la pasaba trabajando y él siempre se la pasaba en la casa, jugando Xbox. Y después con su carrazo salía para agarrar a una chava a la fiesta todos los días fiesta. Y muchos se le pegaban. Yo incluso al principio me le pegaba. Decía, oh, aquí está, no, que me contrate su papá. Él está en un oxiso ahora, en un anexo, perdón, en eso donde están los drogadictos. ¿De qué vale confiar en el hombre? El mundo se excusa también con la última máxima: el fin justifica los medios. Esto es algo que yo quiero que usted reflexione realmente con su familia. Vaya y pregúntele a sus hijos, ¿qué opinas de esto? Porque en la escuela que su hija va, le aseguro que este libro lo han estudiado y lo han ensalzado. El fin justifica los medios. Pero Dios, ¿qué nos aconseja el Señor? Gálatas 6:9. Lo voy a leer en la traducción viviente. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y así dice el Señor: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esto lo dice en un contexto previo, mis hermanos, donde nos advierte que Dios no puede ser burlado. Y nos dice en el versículo 7, siempre se cosechará lo que se siembra. O sea, los medios, las maneras, mis formas, mis actitudes para lograr o alcanzar cierto objetivo o el susodicho éxito en la vida, a Dios sí le interesa eso. Y dice que Él no puede ser burlado y que siempre se va a cosechar lo que uno siembra, siempre. Si utilizamos medios que dañan o lastiman a una tercera persona, al prójimo, e igual lo hacemos sabiéndolo para obtener un rédito, una ganancia de una situación, el Señor nos dice: deja de hacerlo eso, porque nadie se puede burlar de la justicia de Dios y vamos a cosechar lo que sembramos. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 16, seguimos en la misma traducción viviente. Romanos 12, 16.
¿Quieres saber cómo es la vida cristiana? Leas el capítulo de Romanos 12. En varias versiones. Romanos 12, 16 dice, vivan en armonía unos con otros. Después 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿Cuándo? Nunca. ¿Los tratan mal? No lo devuelvan con el mismo mal. Dice que compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Para Dios le importa el medio. A Dios le importa el medio. Versículo 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No dejen que el mal los venzan, más bien venzan el mal haciendo el bien. A Dios sí le interesan los medios, las formas, las actitudes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo chocan estos dos pensamientos que son contrarios, como dos trenes que vienen sobre los mismos rieles de un lado y de otro? Colisionan siempre. Los tuve que exhibir de esta manera y antes de entrar de lleno en esto de la adopción, ya que muchos de los que andamos aquí a veces pensamos que no, yo soy cristiano, sigo la palabra de Dios, la Biblia, sí, Dios es soberano, Dios es fiel, yo en las promesas del Señor, yo tengo mi esperanza puesta en esa, amén y amén, pero en verdad viven o vivimos a veces en armonía o sintonía con el pensamiento del mundo y no el pensamiento de Dios. Si regresamos al tema de la adopción, dijimos que es un acto mediante el cual se crea un vínculo, esa es la palabra clave, un vínculo, una relación personal e íntima, de parentesco, no de un negocio que vamos a hacer con el Señor, como muchos religiosos piensan que es. Esto no es un negocio en donde Dios me va a bendecir, como Él es el Todopoderoso, Él es el socio que me va a bendecir. No, eso es totalmente diferente. Él quiere crear un vínculo. ¿De qué? De padre e hijo. De eso se trata la adopción que hace. De tal forma, dijimos que esto es un vínculo, dice que en el Código Civil es un acto jurídico, porque genera derechos y deberes y obligaciones para ambas partes. ¿Y dónde cree que están escritas esos derechos y obligaciones para ambas partes? En la Biblia. Y quizás se dará cuenta, viendo esto de esta manera, que ni cumplimos las obligaciones básicas que están siquiera escritas en el derecho civil, en el Código Civil que leímos. Híjole, no estoy cumpliendo ni siquiera eso. Ahí tengo a mi padre anciano y no lo atiendo. Tanto como padres como hijos, mis hermanos, estoy hablando. Quedamos cortos de cumplir con el derecho, siquiera el civil. Y en especial, la palabra de Dios se dirige a nosotros como padres. Quedamos muy cortos a veces de la meta de obligaciones que tenemos delante de Dios para con nuestros hijos. Es por ello que en vez de crear un vínculo de adopción de nuestros hijos con el Padre Celestial, a eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Los padres. Estamos permitiendo que nos roben a nuestros hijos. El mundo está estableciendo y bajo nuestras propias narices, mis hermanos, los vínculos necesarios de adopción de nuestros hijos. Los valores del mundo que expusimos, pregúntenle a sus hijos, los conocen por ahí de alguna otra forma coloquial, de otra manera, de otros dichos, pero son muy similares. Los conocen e incluso los siguen. Y usted como padre no se ha dado cuenta de eso. Los valores que expusimos, ¿se acuerda? Confía en ti mismo. Tú eres el mero bueno. El final siempre, pues tú te vas a salir con la tuya porque tú vales. Tú eres capaz. ¿No te ha traído hasta aquí tus capacidades excelsas, buenísimas capacidades que tienes? O puedes ser un hipócrita y mentiroso para impresionar a los demás.
pero jamás dejes ver tus debilidades. No nos movemos muchas veces así, de esa manera hipócrita. Nos pegamos a alguien, ay, tiene un familiar ahí, está, tiene dinero, ay, pues me pego a él. Y el de transar para avanzar, ni se diga, ¿verdad? Ahí vamos con el auto y están nuestros hijos atrás y viene el policía. Oríllese a la orilla. Ah, sí. Y ya me orillo. Ay, bueno, y señor, no, oficial, no iba tan rápido. Y mis hijos viendo que iba como a 120, ¿verdad? Y yo, ay, no iba tan rápido ese oficial. ¿Cómo lo podemos arreglar? Dios le bendiga. Ahí saca el cristiano, ¿verdad? Que tiene. Muy encerrado. Roba, miente, pisa, destruye, hace, deshace. Si alguien se interpone en nuestro camino de éxito, lo que nosotros consideramos, esto nos va a llevar al éxito. Y si alguien se interpone en ese camino, me tengo que deshacer de él. Porque el fin justifica los medios. Así poco a poco, mis hermanos, en nuestro ejemplo, nuestros hijos son robados por el mundo en familias cristianas, mis hermanos. Y son adoptados por el mundo, porque los valores del mundo les hemos sembrado, no los principios bíblicos. ¿Y qué dijimos recién en Gálatas 6:7? Cosecharás lo que sembramos. Y entonces la pregunta del millón sería, ¿quién quiere dar en adopción a sus hijos? Yo sé que algunos hijos se han portado mal, ¿verdad? Pero no, tampoco, padres, no la piensen. ¿Verdad que nadie queremos dar en adopción a nuestros hijos? Y menos al mundo. Nadie. Pero entonces, ¿por qué permitimos que el mundo se lleve en adopción a nuestros propios hijos cuando ellos crecen? Es como que nosotros los tenemos, mientras están chiquititos, ya se van creciendo, ya. Bueno, ya puedes pensar por ti mismo. ¿Y qué hacen? Al mundial, ¿verdad? Vámonos. Por fin me puedo salir de todo esto, de toda esta mentira, de toda esta farsa, dicen. Los hijos que el Señor nos prestó no son nuestros en verdad, son de Dios. Para que nosotros los instruyamos en sus caminos y pasen ellos luego a ser parte de la familia de Dios. El salmista decía, los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de parte de Dios para nosotros los padres. Salmo 127:3 para el que anota. En Romanos, volvamos al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12, Reina Valera dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Es claro, Dios nos juzgará por todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho en esta vida. Usted lo sabía, ¿verdad? Pues si leyó la palabra, eso dice. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, el último versículo del último capítulo de este libro tan bueno que nos enseña la futilidad y la vanidad de esta vida. Y dice así, porque Dios traerá juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo, todo. Por eso ahí mismo en el versículo 13, un versículo antes, está el consejo final de Dios. Dice, la conclusión de todo este discurso oído es esta: teme a Dios, número 1, teme a Dios, número 2, guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Esa es la conclusión que llegó un anciano rey Salomón, después de haberse desviado y dice, ay no, pues vamos a disfrutar de la vida, ya tengo dinero, poder, mujeres, hago lo que quiero, nadie me dice nada. Y la conclusión que llegó es eso, que todo es vanidad, que todo no tiene sentido, sin Dios no tiene ningún sentido. Y cuando estamos a las puertas de la muerte, menos sentido. La conclusión es simple: teme al Dios que te creó y guarda, obedece sus mandamientos. El temor de Dios y el obedecer sus instrucciones, ahí en la Biblia, es todo, dice Salomón, es todo lo que necesitamos los hombres para vivir
plenamente esta vida. ¿Qué es lo que necesitamos los hombres para vivir plenamente esta vida? Temer a Dios y obedecer sus instrucciones. Así dice el rey Salomón. ¿Lo cree? Amén, ¿verdad? Porque la verdad que no lo hemos hecho con la presteza y la destreza que se requiere. No hemos enseñado con la vehemencia de vida a nuestros hijos que tanto amamos. Hay que comenzar, amados hermanos, padres, a darles el verdadero valor de lo que está escrito en este libro que es la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Pasaje bien conocido. En la Reina Valera lo memorizamos. Lo voy a leer, mira, se lo voy a leer en la traducción viviente para darle otro sabor. Y dice así la palabra de Dios, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos se equivocan? Amén, ¿verdad que todos nos equivocamos? Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Amén. Dios la usa, la palabra de Dios, la Biblia, la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y entonces, ¿por qué no hablamos de la palabra de Dios con nuestros hijos? Ay, me da vergüenza. ¿Sabes? La primera vergüenza que nos da es la hipocresía que, pues, de nuestro actuar con lo que la palabra de Dios dice. Esa es la primera que nosotros como padres debemos de sortear, ¿verdad? La primera montaña, es la verdad. Y hay que sincerarse a veces con los hijos. Pero la palabra de Dios es clara. Yo le he dicho a mis hijos que pueden estudiar lo que quieran, pero sin la palabra de Dios, nada de eso sirve. Nada. Yo no busco que se reciban de la universidad. Si van, qué bueno. Si no van, prefiero que sepan más la palabra de Dios, que sepan conocer a este Dios que nos ha amado primero. Recordemos un ejemplo bíblico antes de cerrar de lo que es un padre negligente e indulgente. Indulgente, que es nomás ahí bien consentidor, ¿verdad? Que ay, no se vaya a enojar mi hijo. Ay, todo lo consiento, ¿verdad? No, está ahí pegándole al vecinito. Le está pegando patadas ahí en la cabeza y están jugando. Vecino, su hijo le pega siempre a mi hijo. Ay, son niños, así es. Recordemos este ejemplo. ¿Usted conoce el ejemplo del sacerdote Elí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. El sacerdote Elí era el sacerdote que era juez también de Israel cuando Samuel era un niño. Fue el que lo precedió justamente como juez y sumo sacerdote al gran profeta Samuel. Al que ungió ¿a quién? Al rey David. Ya nos ubicamos, ¿no? Y entonces, este sacerdote Elí era muy negligente como padre. Y en 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, subraya la palabra impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Ahí está la enfermedad. Recordemos, para los que venimos los miércoles o escuchan el audio del miércoles, la esencia de la impiedad, ¿qué es? Lo contrario a ¿qué? La santidad. Eran gente que no era santa, o sea, que no se presentaba a Dios como Dios quería, agradable a Dios, sino que andaba en muchos pecados y les valía, como dicen aquí en México, porque no conocían a Dios, dice la palabra. No podían vivir en santidad porque no conocían de Dios, no había temor de Dios, no lo respetaban. Esto los llevaba a hacer cosas terribles, como que robaban ahí la ofrenda y hacían cosas que no estaban escritas según los mandamientos del Señor.
Y dice en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 2, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Estos dos hijos de Elí, todo lo que ellos tenían que hacer como sacerdotes que eran, lo trataban. Pues si nuestros hijos no conocen al Dios que creó el universo, terminan dándole también poca relevancia en su vida. Vale poco, pesa poco en su vida. Y esto usted se puede dar cuenta, no es algo que no se pueda dar cuenta. Usted lo puede observar a sus hijos y puede darse cuenta de eso, de si la palabra de Dios tiene peso en la vida de mi hijo o no. Tanto fue la falta de temor de Dios de estos dos hijos de Elí, que obraban de una manera vergonzosa, cometiendo pecados atroces, hasta acostarse con mujeres que venían al templo, a los sacerdotes. Dice en el versículo 22, dice, Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Fíjense, el padre Elí sabía todo lo que estaban haciendo sus hijos y no aplicaba en ellos la ley. ¿Qué debería hacer él como juez de Israel y como sumo sacerdote? Aplicar la ley. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Se acuerda el caso de uno de los hijos de Aarón? ¿Cómo murieron? Por andar criando fuegos extraños. Se aplicó la ley. No hay acepción de personas para el Señor. Cuando soy indulgente con mis hijos, los consiento en demasía, significa, y no aplico la disciplina cuando se debe de hacerlo, entonces no estoy ejerciendo mi deber, mi obligación como padre, por lo que mis hijos en verdad no tienen un padre en función. ¿Sí lo entiende? No está funcionando el padre. Y con la silla de padre vacante, adivinen quién se va a apropiar de esa silla de padre. El mundo toma ese lugar. No se queda vacante. El mundo termina adoptando a mi hijo que yo no estoy criando. Si yo no lo crío, el mundo lo va a criar. Vieron que hay un dicho que dice que si yo no los crío, en la calle crió a mis hijos, ¿verdad? Porque se la pasaban pues ahí. Y yo me acuerdo que sí, como mi papá, pues en esa época, por falta de conocimiento, no, pues yo que en dónde iba. Un consejo, mis amigos, ¿verdad? Y todos mis amigos, ¿verdad? Que no nos pase como el sacerdote Elí. ¿Sabe lo que le pasó? Murieron sus hijos y fueron malditos. Él murió en ese mismo día. Y cayó una maldición en toda su familia por generaciones. El Señor dijo la célebre frase, dirigiéndose: por esta falta de Elí y sus hijos, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense, ni aún siendo fieles a Dios, a veces los hijos, porque toman sus propias decisiones, no siguen el camino que nosotros les enseñamos. Eso le ha pasado también al sucesor de Elí. ¿Quién era? Samuel, al gran profeta, al sumo sacerdote y juez de Israel que ungió al rey David. A él le pasó lo mismo. A él le pasó que sus hijos se apartaron de Dios, siendo él un ejemplo vivo de fidelidad al Señor. ¿Cuánto entonces debemos de esforzarnos, padres, por enseñarles a nuestros hijos todo lo que está en este libro inspirado de Dios? Cuando el Señor, mis hermanos, le entregó a su pueblo Israel la ley, le estaba entregando el acta de adopción, un acta de adopción, como leímos en el Código Civil. Vayamos a Deuteronomio 6:6. Fíjense cómo era el acta de adopción. Estas palabras, Reina Valera, Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando estarán ¿en dónde? En tu corazón. O sea, la ley de Dios debe estar ¿en dónde? En el corazón, en el alma nuestra. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa
o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es una hipérbole, obviamente. Está diciendo que mientras tengas oportunidad, Padre, háblale de Dios, háblale de la palabra de Dios, de la Biblia. El Señor, cuando estaban en el monte del Sinaí y les entregó la ley, era un acto de adopción con su pueblo e Israel. El Señor estaba adoptando a este pueblo, le estaba mandando a cumplir ahora sí sus obligaciones como hijos, pero tenían que ser ¿desde dónde? Desde el corazón. El problema es que endurecieron su corazón y quisieron seguir la ley de Dios como por el exterior. Y fíjense cómo quiere el Señor. En un versículo antes, versículo 5 en Deuteronomio 6, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la manera. Este es el contrato de adopción de Dios para con sus hijos. ¿Acaso está pidiendo algo extraño el Señor? No, el Señor es muy exigente el Señor. Padres, me está pidiendo algo normal, ¿verdad? ¿Está demandando algo que no es justo? ¿O está fuera de lo normalmente que planteamos en una relación de parentesco biológico entre un padre y un hijo? Es algo natural. ¿Cuántos hijos aquí amamos a nuestros padres? ¿O no? Es lógico y normal amar a nuestros padres. Pero Dios sabe que nuestro corazón no es tan fiel y amoroso. Al contrario, sabe que batallamos con la verdad y que tenemos una tendencia a buscar lo malo. Tendemos a amar lo que nos plantea el mundo. Y Dios nos los advirtió. Por eso, a lo largo de toda la Escritura, el Señor, si checa algo en las Escrituras, un patrón en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro, Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el Señor una y otra vez nos advierte de cuidarnos del mundo. Cuidarnos del mundo, de lo que el mundo nos ofrece. Y saber que nosotros no somos parte de ese mundo. Nos los advierte que no amemos a este mundo y lo que el mundo plantea, sino lo amemos a Él. Como acabamos de leer en el contrato de adopción de Deuteronomio 6. El resumen, para terminar, de este planteamiento del Señor de no amar al mundo está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y es claro el Señor, porque nos ama tanto, mis hermanos. Y dice, Primera de Juan 2:15, Reina Valera dice: no amen al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia o vanagloria, dice también, de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. ¿Y el mundo quién lo gobierna? Satanás. Y este mundo está pasando y sus deseos pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si haces mi voluntad, dice el Señor, de todo corazón, demostrarás que eres mi hijo y vivirás en mi casa para siempre, haciendo, como veníamos adorando al Señor, haciendo tabernáculo con Dios en la eternidad, en las moradas celestiales del Padre. Nosotros vamos a estar porque tenemos el derecho, porque somos sus hijos. Pero antes debemos conocer al Señor realmente de todo corazón, leer su palabra de día y de noche, como decía en Deuteronomio 6. Y si en verdad me conoces, dice Dios, te enamorarás de mí como tu Padre celestial. Un Padre que te amó tanto al grado de entregarte a su único hijo biológico, por así decirlo. Al único que tenía su misma esencia. A Él lo entregó a nosotros para adoptarnos. Y estoy seguro, dice el Señor, si en verdad me conoces, llegarás a amarme como yo te he amado. Estas palabras son las que una y otra vez
repetían Loida y Eunice, abuela y madre del joven Timoteo. Ese amor de Dios es el que nosotros también como Loida y Eunice debemos de transmitirlo a nuestros hijos, haciendo que sea posible la adopción a la familia celestial de nuestros hijos. Padres, aman a sus hijos, yo sé, amamos a nuestros hijos, pero debemos de ser el enlace que Dios nos puso ahí para algo, no para darles nomás techo, alimento físico, natural, y seguridad y educación. Eso es el Código Civil, lo básico, ¿verdad? Pero nuestra labor ahora como hijos de Dios va más allá de eso, mis hermanos. Por último, el Señor no nos ha dejado solos. Al ser nosotros adoptados por este Dios que nos ama tanto, Él en el contrato dice, bueno, ahora cumple, obedécemelo, pero hazlo por amor. Eso es lo que leímos en Deuteronomio 6. Y dice, entre en el Señor a una relación como padre e hijo biológica. Como yo tengo con mi unigénito Hijo, Cristo Jesús. Por eso Él dice, no te dejo solo. Te envío al Espíritu Santo a morar en ti para tener la misma simiente espiritual. Su semilla espiritual sembrada en nuestro espíritu. ¿Se da cuenta lo que es la promesa del Espíritu Santo? A veces como iglesia nosotros menospreciamos mucho eso. Porque decimos, ay, es que sí, pero no lo siento. ¿Alguna vez le he hablado? Ya soy cristiano hace 10 años, pero nunca le hablé. Pues, se imagina decir, ay, sí tengo una relación personal, pero nunca le hablo. ¿Será cierto? ¿Qué leímos en el Código Civil? Que podíamos desheredar a nuestros hijos si ellos no nos atendían, ¿verdad? Hasta el mundo secular lo sabe. ¿Cómo atendemos al Espíritu Santo que fue enviado por el Padre Celestial y el Hijo para morar en nosotros, hacernos de una simiente espiritual igual al Padre y que Él nos guíe? Dice en Romanos, acompáñeme, deme 5 minutos más. Romanos 5:14. Romanos 5:14 al 16, Reina Valera, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? A ver. No, un día hice una declaración, me bautizaron y ya, vámonos. Ya soy hijo de Dios. No. La confirmación viene en mi relación personal con el Espíritu Santo que Dios envió a mí. Aquí la palabra lo confirma. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Está unido a nuestro espíritu. Él nos habla, nos responde, nos guía, nos consuela, nos da todo lo necesario para vivir plenamente esta vida. Pero seguimos buscando esa plenitud en el mundo y la transmitimos a nuestros hijos. Miren, mis hermanos, Dios espera una cosecha, ¿verdad? Cuando Él regrese, una gran cosecha, porque Él sembró mucho y Él piensa recoger, cosechar de lo que Él sembró. No seamos los malos mayordomos que en vez de hacer a nuestros hijos parte de la cosecha de Cristo, los dejemos que el mundo adopte a nuestros hijos. No lo hagamos así, mis hermanos. Póngase de pie. Quiero terminar con esto. Cierre sus ojos, por favor. Gracias. Quiero terminar con estas palabras del Señor. En Juan 17:15, el Señor, antes de ir a la cruz del Calvario, ruega a su Padre que está en los cielos. Está en oración profunda y dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos santifica. Tu palabra es la verdad y por ella nosotros nos hemos unido a este espíritu tuyo, mi Dios, que día a día nos testifica en esta relación única, íntima y personal que tenemos contigo a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por eso, mi Dios, porque nada de esto merecemos, Señor. Mas sin embargo, Señor, hoy has tratado con el corazón nuestro, mi Dios, porque aún cuando tú viniste en tu primera venida, les dijiste a los líderes de tu pueblo que tú tomaste por adopción en aquel día en el monte del Sinaí. Les dijiste: ustedes hacen más hijos del diablo a las gentes que lo siguen. Señor, no queremos ser parte de eso, Señor. Perdónanos nuestra negligencia e indulgencia. No queremos seguir el ejemplo del sacerdote Elí. Queremos seguir el ejemplo de Loida y de Eunice. Criar Timoteos, criar Titos, criar Filemones, criar Onesímos, criar hijos de Dios y no hijos que el mundo adopte. Señor, fortalécenos en ti, Padre, en tu Espíritu que nos lleva a la verdad y nos santifica. Señor, te pedimos que seas exaltado, tu nombre, tu gloria en nuestras vidas por los siglos de los siglos. Gracias. Amén. Bendito eres. Gracias. Un aplauso al Señor.